Bienvenida al tablero. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días, ¿cómo estáis? Fin de semana, debo decir, Irene, porque cuando se trata de hablar de guerra y de ver cómo pillar también las sutilezas, entre comillas, de algunos medios como el del País, conviene hacer un poquito de hemeroteca y un poco de memoria. Cuéntanos un poco este rastro que tú también sigues en este hilo que digo que has publicado en X. Esto que muestra el País de forma tan descarnada, claro, viene precedido de muchas otras cosas, Irene. Totalmente, es que además, Laura, creo que esta portada debería ser, y si las cosas son como parece que van a ser, será una portada de época que se estudiará en las facultades de periodismo cuando vuelva la cordura, si es que alguna vez vuelve, como dice Olga Rodríguez, ¿no? Porque lo que está haciendo aquí el País con esta portada es básicamente lo que se llama el framing, ¿no? Está enmarcando el debate. Porque como aquí en el Estado español no ha habido un debate público sobre el rearme, es más, todo lo contrario, Pedro Sánchez nos dice en Twitter que él no ha priorizado el gasto en defensa cuando el Instituto de SIPRI, el Instituto de Estocolmo, decía hace un mes que estamos a la cabeza en rearme, que España ha aumentado el 50% el último año el gasto militar. Pero como esto es orwelliano, pues aquí no ha habido debate. Y entonces el País lo que hace es avanza posiciones, como buena industria militar que tiene detrás, como ha explicado Nacho, avanza posiciones y dice, voy a deciros en qué marquito vais a poder jugar este debate del rearme. Y el marquito va a ser la mili. La mili sí, la mili no. No vamos a discutir en realidad por qué es el rearme, no vamos a discutir si hay una alternativa al rearme, no vamos a debatir si el rearme va a generar austeridad y pobreza, no. Vamos a hablar de si la mili sí o la mili no. Y para eso utiliza una estrategia muy El País semanal, que como habéis explicado es el dominical de referencia de la generación progresista, digamos, de la transición, post-transición, etcétera, etcétera, y tira de clásicos, ¿no? El artículo se enmarca un poco, empieza a hablar de lo que fueron las luchas por la insumisión en los 80, los movimientos antimilitaristas. Es muy cuidadoso, el autor, Jesús Rodríguez, es un histórico del País, no es un cualquiera, no es un recién llegado. Se esfuerza mucho por matizar que antibelicismo y antimilitarismo no es lo mismo, para intentar enmarcar el hecho de que a la gente le puede no gustar la mili obligatoria, pero sí le puede gustar el rearme y el aumento en el gasto en defensa. Y además, bueno, pues tira de Muñoz Molina, ¿no? De figuras como referentes, para que parezca un artículo como de análisis, ¿no? Como de coyuntura, incluso un poquito impugnador de la mili, si quieres, ¿no? En plan, uy, volver a traer la mili obligatoria, como están haciendo en Francia o en Alemania, nos parece excesivo, pero en realidad ahí está la trampa del artículo, porque en realidad lo que hace el artículo es venir a decirnos que el rearme es inevitable. Es inevitable, es incuestionable y además la culpa la tiene Ucrania, la guerra en Ucrania. Cuando hay informes y hay sobradas pruebas y arquitectura legislativa europea desde hace por lo menos 10 años que ya avanzaba en este sentido y presiones de la industria armamentística desde hace una década en este sentido. Pero bueno, ellos lo enmarcan en que la culpa es de Putin y de Ucrania, como siempre. Luego, en segundo lugar, te marca esa idea de que es inofensivo y pone algunas de las cabecitas del PSOE, pues Rodríguez Salas, por ejemplo, repitiendo esa falsedad probada con datos de que se puede aumentar el gasto militar y sostener el gasto social, lo cual está más que probadamente demostrado que es una falacia y que es imposible en términos presupuestarios. Y en tercer lugar, y ese es el clic del artículo, está en el último párrafo, cuando dice que no están de acuerdo con el tema de la mili, pero que de poderse es posible, y empieza a desarmar toda la arquitectura legal que hay en España, recordándonos que la mili no está abolida, está suspendida, suspensa, no sé cómo se dice, perdón, que además hay un artículo de la Constitución que es el derecho y el deber de defender a España, en el artículo 30, y que bueno, que tampoco es un escenario que se pueda ¿no? desechar del todo. A esto además pues lo cocinas con esas fotos así como muy fetiche, muy bien hechas, la verdad, aunque como decís son evidentemente se han pasado de frenada a mi parecer en los militaristas que son. Y a mí lo que me gustaría preguntarle al País semanal, si alguna vez me contestaran las cartas que les escribo, es si van a hablar de antimilitarismo, si van a hablar de servicio militar, ¿por qué no han preguntado al Centredelas? ¿Por qué no han llamado a gente como Luismi, a la gente de Desarma Madrid, a la gente de los movimientos antimilitaristas de hoy, no de los de los 80? Que el artículo te habla de los 80, no. ¿Por qué no has preguntado a la gente de hoy? ¿Por qué no has preguntado a las muy poquísimas autoras, entre las que te encuentras tú también, Laura o Isa Serra o Raúl Sánchez Cedillo, que sí hemos escrito literatura e investigación sobre este tema, que hay muy pocas voces que lo hagan? No, han preferido tirar de Muñoz Molina y de los 80.
Esto es también muy revelador. Se sigue silenciando cualquier voz y cualquier alternativa que estemos haciendo una impugnación real de lo que ocurre hoy. Pues es súper positivo que haya manifestaciones como la de ayer y que este despertar antiimperialista y antimilitarista se esté dando en la clave europea y ya sea un clamor en los movimientos de izquierda en Alemania, en Italia, en Francia, y poco a poco nos estamos organizando. Por eso tienen que pararnos con artículos como estos. Y mientras, además, por cierto, la derecha encantada, porque como aquí en España el PSOE ya les ha hecho todo el trabajo, no han tenido que hacer nada. El PSOE les ha hecho todo el marco militarista que necesitaban, para que cuando lleguen ellos ya tengan en sus manos la estructura militar y la arquitectura empresarial de la industria de muerte y guerra desarrollada tal y como ellos necesitaban para mantener sus objetivos. Así que eso es el artículo del país, esa es la trampa del país. Y como digo, si las cosas por desgracia siguen por el rumbo en el que parece que siguen, tendremos que recordarles muchos años que hicieron esta portada. Interesante, sobre todo, Sugasti, por cómo planteas también que nos enmarcan la discusión para sacar del foco de la discusión lo que sí es la discusión que tiene que ver con el rearme. Lo apuntaba Cedillo ahora aquí en la mesa y es como la apuesta es por esta gran coalición. Porque claro, eso no es debatible. No es debatible si vamos a aumentar o no el gasto militar. No es debatible el rearme que nos está proponiendo Europa, la OTAN y Donald Trump. No es debatible. Lo que podemos debatir, si acaso, es la mili. Es la mili, que es por donde nos encuentra. Entonces ahí yo sí te iba a preguntar de todos modos, porque claro, es muy elocuente el título también, ¿no? Lucharías por tu país. Es como de saque, te quedas como en una clave también. Vamos a ver, hay muchas formas de luchar por tu país. Yo siento que en Canal Red luchamos por este país muchísimo, por ejemplo. Pero esta clave de vincular luchas solo también a una cuestión militar me dice mucho en términos semióticos y simbólicos también. No sé si a ti también te lo parece, Irene. Tú que has estudiado eso también, Laura, y sabes muy bien el poder de la palabra y del titular, es muy perverso. Lucharías por tu país. Primero, es volver a marcar el patriotismo en ese marco, ¿no? Cuando el patriotismo puede ser otras muchas formas de defender lo común, lo colectivo, tu red, ¿no? La comunidad, que yo creo que yo entiendo el patriotismo así, por lo menos. Pero es que además podría ser otra pregunta la que abriera el artículo, la pieza, ¿no? Se podría decir, ¿estarías dispuesto a asumir, a militarizarte y a irte a un frente a morir, como está ocurriendo ya en el este de Europa, o como está ocurriendo con los procesos de mercenarios internacionales, por dinero? Porque quizás así que sería una pregunta más legítima. Tengamos en cuenta que todas estas estructuras de servicios militares que se están volviendo a implantar en Europa, como en Francia, como en Alemania desde enero, están basadas en una aparente voluntariedad, porque son programas sobre todo para jóvenes que están basados en que de momento va a haber unos cupos de voluntariedad y nadie va a ir teóricamente obligado, pero tienen cláusulas de excepción, tienen cláusulas en las que siempre aspiran a ampliarse, como Alemania habla de 500.000 de soldados y reservistas, y que además te dan unas ventajas o te dejan acceder a un estatus como persona, como militar, que no tendrías como civil. Por ejemplo, en el caso alemán, descuentos en las universidades, hipotecas, carnets de conducir gratis, servicios de salud dental privados gratuitos o con descuentos, es decir, y salarios que una persona joven precarizada probablemente no accedería en el mercado laboral civil, digamos, además del robo de talento que eso implica. O sea que es muy perverso. ¿Quién se va a militarizar primero? No va a hacer falta que te vayan a buscar en un furgón y te metan a patadas como hacen en Ucrania. Igual eso dentro de otro tiempo es un escenario, pero lo que va a hacer es que la gente más vulnerable y la gente con menos oportunidades vea que luchar por tu país, con todas las comillas, es una vía laboral la única quizá que se te abra frente a un escenario de precariedad y de recortes y de austeridad. Entonces, todavía ha sido más perverso el titular, porque en realidad quien va a luchar por España, y si aplicamos aquí lo que se está aplicando ya en Alemania, en Francia, en Austria y en muchos países también de nórdicos, que no se nos olvide, si se aplica aquí en España, si se suspende alguna suerte de servicio militar ampliado, etcétera, etcétera, quien va a luchar por España no van a ser los patriotas de la banderita de aquí,
y los pajilleros estos de internet de Vox y los tercios de Flandes. Van a ser la estructura social más precaria de este país. La gente que no tenga otra alternativa y vea que ahí va a haber un salario y una oportunidad laboral. Aunque así lo plantearon también en otros conflictos, y ahora tenemos, pues por ejemplo, tienes a gente muriéndose en Ucrania que se ha reducido su población a 20 millones de personas, siendo un país que tenía 50 millones de habitantes. Quiero decirte que la máquina de guerra es real y la máquina de muerte es real. Y que nadie se militariza para estar en un cuartel tocándose las narices, igual que nadie fabrica balas para que queden dormidas en un almacén. La gente se militariza para el combate, las balas se fabrican para la guerra. Entonces, tampoco hagamos con esto, que es lo que el debate, donde también lo quieren marcar muchas veces la progresía, el debate, ¿no? Que es como militarizarse para construir una defensa, digamos, disuasoria. No, aquí no estamos hablando de disuasión, aquí se está hablando de un escenario bélico de 2028, 2029, 2030. Estamos hablando de que la muerte y que el riesgo para la vida es real. No estamos hablando de llenar los cuarteles y llenar los arsenales. Eso le beneficia mucho a Indra, a Orgulian, etcétera. Pero estamos hablando de poner en juego la vida de muchas personas. Y como digo, que a la guerra van los pobres, que a la guerra no van los ricos ni los de la pulserita de la bandera de España. Y esto es muy importante y nos da además muchas claves, Irene, para debatirlo aquí también en la mesa, esta apuesta, no solo la apuesta del Grupo Prisa, sino en general la forma en la que el debate ya está metido dentro y cómo estamos discutiendo a veces en marcos que nos quieren imponer desde fuera grandes beneficiarios de la guerra, como sin duda es el Grupo Prisa. Lo hemos comentado aquí en numerosas ocasiones. Irene Sugasti, politóloga, analista internacional y compañera de Canal Red. Muchas gracias por haber estado con nosotras esta mañana. Buena mañana y buen lunes, compis.